hoy tenemos, no sé, al parecer la máquina que tenemos allá adentro en cabina se dañó. No sé, se está recalentando. Pero hoy no es la luz, hoy no es el calor, pero sigue Satanás apuntando hacia los pastores, que sigan dándole sin micrófono, hasta que se les acabe esa garganta a esos dos. Pero hermano, la garganta no se acaba, hermano. El Señor nos sostiene en medio de todo. Amén. Así que yo con gozo también predico sin micrófono. Son pruebas. Son pruebas, ¿sí, hermano? Oraron por eso ahorita. Ya apagamos el aire. Para estar a tono. Gracias, hermano, por tu misericordia. Como compasivo. Hermanos, vamos a seguir hoy con el estudio que tenemos en Nehemías de manera devocional y yo quiero que me acompañen a Nehemías al capítulo 13 y vamos a estar leyendo de los versículos 15 al 22. Nehemías capítulo 13, versículos 15 al 22. Y ya lo saben que esto es manera devocional, no tienen que esperar hasta el final para hacer cualquier pregunta o cualquier aporte, no hay ningún problema, lo pueden hacer en medio de la enseñanza. Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 22. Vamos a leer el texto y luego oramos para darle gracias a Dios y poner en sus manos, que sabemos que la tienen, este tiempo y esta enseñanza, que sea todo para traerle gloria a Dios. Y el título de la enseñanza, como ahorita Wilfred mencionaba, que ya hizo spoiler y todo lo demás, es acerca de la enseñanza se llama Santificando el Día de Reposo. Y nosotros como creyentes tenemos muchas preguntas acerca del día de reposo. Por lo menos deberíamos tener, si somos creyentes, deberíamos tener muchas preguntas acerca del día de reposo. Yo espero no contestarlas todas, pero por lo menos darle más luz, si el Señor así lo quiere, acerca de este día. Entonces, vamos a leer Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios, que importaban pescado y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes pues aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Así que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo, y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Dios, esta es tu palabra, Señor. Y tu palabra debe ser suficiente para nosotros, oh Dios. Padre, yo te ruego, Señor, que tú me des el denuedo para enseñar de esto, bendito Dios. Que muchos creyentes sensatos pueden asumir hacia la conciencia, Señor. Pero que sabemos que tu palabra es suficiente y tu palabra es buena. Tu palabra es agradable, tu palabra es perfecta y no necesitamos más nada, Señor.
Así que si nosotros proclamamos a los vientos, Señor, que tu palabra es suficiente, que en nuestro corazón y en nuestra vida también se vea que es suficiente, Señor. Que nos dejamos gobernar por ella y que no ponemos nuestros gustos o nuestras imposiciones personales por encima de tu palabra, directa o indirectamente, Señor, sino que seamos fieles a ti, mi Rey, que podamos entender tu palabra, Señor, y podamos aplicarla a nuestras vidas de una manera sincera, de una manera honesta, tal vez no perfecta, Señor, por lo imperfecto que somos, pero sí sinceramente porque te amamos, Señor. Padre, quiero que tu palabra gobierne esta reunión y que sea ella entronándose en los corazones de mis hermanos y el mío. A ti sea toda la gloria, oh Dios Trino, toda la honra, todo el poder, todo el misterio, por siempre y para siempre. Amén y amén. Evidentemente, si yo les preguntara ahora mismo cuál fue la palabra que más se repitió en estos 8 versículos, ¿cuál fue? Día de reposo. El día de reposo. Así que esta enseñanza o este devocional tiene que ver solamente con el día de reposo. Qué bueno. Hemos visto por medio de todo este capítulo final varias cosas que han pasado y que Nehemías ha liderado con tal de volver al pueblo una vez más a las Escrituras. El fin de Nehemías es volver al pueblo a las Escrituras. Apartaron, si bien recuerdan cuando comenzamos el capítulo 13, apartaron de la asamblea de Dios a todos los extranjeros. Se puso en orden nuevamente la casa de Dios, recuerdan, sacando a Tobías del templo y purificándolo completamente porque estaba inmundo todo el templo. Nehemías llamó a los levitas a ocupar su lugar en el templo y se les volvió a dar sus respectivos diezmos y ofrendas por parte del pueblo para que así hicieran lo que el Señor les había llamado a hacer, a trabajar dentro del templo. En el día de hoy vemos que Nehemías pone en orden un evento que no es menos importante. Algo que era sagrado para el pueblo, pero que evidentemente se habían olvidado también. El día de reposo. Nehemías pone manos a la obra para nuevamente santificar el día de reposo. Y antes de ver lo que Nehemías hizo, antes de ver y entrar en este capítulo, yo quiero, hermanos, recordarles a ustedes lo que es el día de reposo para el Señor mismo. No lo voy a sacar de la palabra de Nehemías, no lo voy a sacar de la palabra de ningún apóstol, sino de los dedos de Dios mismo cuando escribieron en Sinaí los 10 mandamientos. ¿Lo recuerdan? Bueno, este es el cuarto mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice el Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Partiendo de ahí, Nehemías entonces estaba haciendo lo correcto. Él quería santificar el día de reposo. Entonces dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el mandato directo del Señor. Y dice su argumento, o dice el por qué hay que santificarlo. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Dice entonces, para concluir el mandamiento: por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Alguien se sabía ese mandamiento de memoria? ¿Quién se sabe los 10 mandamientos de memoria? Alza la mano quien se lo sabe. Alza la mano quien no se lo sabe. ¿Tienen tarea? Parafraseado. Parafraseado. Esa es una habilidad. Ok, qué salida elegante, hermano. Ahora lo resumimos en 2. Hermanos, el mandato imperativo que está en esta porción de las tablas escritas por Dios es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto en primera instancia lo que quiere decir es que lo olvidamos fácilmente, porque está diciendo Dios: acuérdate del día de reposo.
y que además es un día para santificarlo, es decir, dedicarlo solo al Señor, observarlo de manera cuidadosa y dedicárselo a Él. Eso es lo que significa el día del día de reposo para los judíos, o por lo menos esa es la intención en el carácter de Dios de enseñárselo a los judíos. Evidentemente, en Nehemías, en esta porción, no estaba pasando absolutamente nada de eso. Pero en aquellos días, Nehemías estaba viendo algo diferente al día de reposo. En primero, uno podía ver que él estaba viendo que pisaban los lagares. ¿Saben lo que eran los lagares? Eran recipientes o los recipientes o lugares donde se pisaban las uvas. ¿Recuerdan? ¿Para hacer qué? El vino. Eso eran los lagares. Y los judíos o los del pueblo estaban caminando sobre los lagares y eso era prohibido por la misma ley de Dios en el día de reposo. Pero también cargaban en asnos toda clase de alimentos, trigo, vino, uvas, higos, y eso es lo que nos muestra el versículo 15 también. Pero el profeta Jeremías, en el capítulo 17, de los versículos 21 al 27, habla de parte de Dios prohibiendo en el día de reposo este tipo de actividades. Y recuerden que Nehemías fue previo a Nehemías. Si bien en sus Biblias y en la mía Nehemías está previo que Nehemías, cronológicamente primero fue Jeremías y luego Nehemías. De hecho, Nehemías es lo más cercano que tenemos al Nuevo Testamento, 400 años antes de la venida de nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces es claro de que ellos conocían las profecías de estos profetas, valga la redundancia, en donde Dios había dicho que en el día de reposo no se podían cargar nada en asno, nada de alimento y ninguna otra obra se podría hacer ese día. Entonces Dios, a medida que iba pasando el tiempo, iba desarrollando de cómo debería ser la actitud y el comportamiento de su pueblo en el día de reposo. Pero también dice el texto que vendían estos víveres en Jerusalén, o sea que no solo los cargaban, sino que además los vendían. Entonces, si los vendían, ¿qué quería decir? Que había gente que compraba. Entonces el pueblo se estaba moviendo a comprar cosas en el día de reposo y eso también era prohibido. Incluso si ustedes recuerdan en el Éxodo, si no estoy mal, si la mente, y me pueden corregir si alguien se lo sabe de memoria, cuando Dios, el maná, ¿qué les dice con el maná? El sábado Que cojan la porción de los 2 días, ¿verdad? Porque el día de reposo era prohibido que incluso cogieran el maná, que era gratis, que era del Señor. Ni siquiera iban a comprar, sino que caía del cielo. Y aún el Señor les dijo, cojan las 2 porciones porque el día de reposo no lo pueden coger. Y era el único día que no se dañaba esa porción, porque los días anteriores, si cogían más, sí se dañaba. Gracias, hermano. Entonces nos damos cuenta que para Dios el día de reposo era importante. Pero también vemos personas que eran de Tiro, los tirios que dice ahí en sus Biblias, personas que eran de Tiro, que habitaban en Jerusalén, traían importando alimentos como pescado y otro tipo de mercancías. Esto no era malo en sí mismo, mis hermanos. Eso agitaba el comercio y era bueno. Lo que era malo es que estos tirios vendían todo esto el día de reposo, y dice, y los de Judá compraban, y eso era condenable. Eso es lo que nos dice el versículo 16, que no solo vendían, sino que los de Judá compraban. Tiro es una ciudad que estaba cerca, era costera, por eso es que nos menciona el pescado, porque es una ciudad costera que traían pescado y mandaban pescado para acá, para Jerusalén, para que sus coterráneos vendieran dentro del pueblo. Obviamente Nehemías estaba recordando el mandamiento de Dios en la ley de Moisés que leyeron durante horas en tiempos anteriores, y estaba indignado del tan poco efecto o efecto emocional solamente que tuvo dicha lectura. Estaban profanando el día de reposo, ya habían profanado el templo, ya habían profanado la asamblea. Todo estaba profanado por el pueblo de Dios, que Nehemías los dejó solo un tiempo para ir al rey. Cuando regresa encontró todo este desorden nuevamente. Esto ocasionó que Nehemías se dirigiera a los nobles del pueblo de manera enérgica, reprendiendo a estos nobles de Judá y haciendo unas preguntas de manera retórica. La idea de hacer este tipo de preguntas, hermanos,
es hacer reflexionar a aquellos que son preguntados. ¿Qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? Nehemías no los está poniendo a considerar si ellos creen que lo están profanando o no. Él se los está afirmando a través de la pregunta retórica para hacerlos reflexionar en lo que ellos están haciendo. ¿No hicieron lo mismo sus padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes pues aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. La primera pregunta tiene que ver con hacerlos examinarse de la acción que están haciendo en un día que era prohibido hacer todo lo que hacen. Y la segunda pregunta tiene que ver con que ya eso había pasado en siglos anteriores, de hecho. Ya había pasado antes con sus antepasados y que dicha acción provocó toda la aflicción que hasta ese momento ese pueblo estaba viviendo. O sea, Nehemías les está diciendo y les está recordando, hermanos, ustedes que estamos aquí, que acabamos de reconstruir todo esto, pasó por olvidarnos de Dios. Es lo que le está diciendo Nehemías. Y con estas dos preguntas retóricas lo que hace es llegar él mismo a la conclusión para que no tengan que pensar mucho, diciéndoles que eso que estaban haciendo era lo que aumentaba el furor de Dios contra Israel porque se estaba profanando el día de reposo. Entonces ya no solo profanaban el templo, como lo dijo ahorita, a poner a vivir a un pagano enemigo de Dios dentro de él. Ya no solo profanaban el templo al hacer volver a los levitas a sus campos a trabajar por los alimentos de cada familia por causa de que el pueblo ya no ofrendaba y diezmaba lo que tenía que dar, sino que también ahora profanaban el día de reposo que el Señor había establecido en Sinaí. Eran unos profanadores. Entonces, aquel Dios que era el único que les había ayudado a subir esos muros nuevamente y hacer que volviera el pueblo a ser pueblo, era el único que estaba siendo olvidado. ¿Sí lo entienden? O sea, el Dios que había ayudado al pueblo a que fueran pueblo una vez más, el Dios que había puesto todo en orden a través del instrumento de Nehemías, era el único que estaba siendo olvidado en medio de ese pueblo que había vuelto por causa de Dios mismo. Eso es terrible. Lo demás seguía. La mercadería seguía, el pueblo seguía haciendo lo que bien le parecía y solo un poco tiempo antes Dios lo había levantado de las ruinas. Lo hermoso de esto es que el único que reconoce esto es el propio instrumento que Dios utilizó para levantarlos de las ruinas. Y una vez más, este instrumento llamado Nehemías sigue insistiendo en que el nombre de Dios sea colocado donde debe estar, en primer lugar, en el pueblo. Teniendo esto en mente, Nehemías toma determinaciones para que esto pase y santificar el día de reposo que este pueblo viene profanando, y hace varias cosas. En primer lugar, lo primero que vemos es que Nehemías, al ver lo que hacía en el día de reposo, se preparó, y escuchen bien, se preparó para santificar el próximo día de reposo. Cuando iba oscureciendo, momentos previos al día de reposo, entonces mandó a cerrar las puertas de Jerusalén y que se abrieran después del día de reposo. O sea, Nehemías preparó, viendo lo que estaba viendo el día de reposo cuando estaba allí, el próximo lo preparó porque ya no podía mandar a cerrar la puerta antes de que comenzara el día de reposo si él estaba viendo que en el día de reposo estaba siendo profanado. Entonces Nehemías preparó el día de reposo, mandando a cerrar las puertas antes o momentos previos a que comenzara el día de reposo. Quiero hacer una claridad. Del día de reposo para los judíos, por eso es que dice cuando iba oscureciendo, porque todo el mundo puede decir, pero espérate, si el día como así. El día de reposo judío comenzaba a las 6 de la tarde del viernes y terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Eso es claro, ¿verdad? 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado. Por eso cuando iba oscureciendo, Nehemías manda a cerrar la puerta. Y luego las manda a abrir después que termina el día de reposo. Él dice a las 6 menos 5 del viernes cierren aquí y a las 6:05 del sábado abran aquí.
algo así. Nehemías puso a algunos de sus siervos, y dice claramente la escritura, de sus siervos, en la puerta para que no dejaran entrar nada de carga en el día de reposo. Hombres de confianza, como cuando también cambió a quién, al sacerdote Eliasib. Él puso un sacerdote de su confianza, hombres que daban buen testimonio por alguien que sencillamente no lo daba como Eliasib por lo que había hecho con Tobías. Pero también les llamó la atención a los mercaderes, y eso también es claro. Él no solo está apuntando de las puertas hacia adentro, sino de las puertas hacia afuera. Les llamó la atención a los mercaderes que estaban afuera el día de reposo, esperando para ver si había una oportunidad de vender. Les advirtió que si los volvería a ver allí, usaría entonces que la fuerza contra ellos para que ya no estén en un día de reposo haciendo ventas ahí. Y es claro, hermanos, que Nehemías no está prohibiendo la venta. Nehemías está prohibiendo la venta en el día de reposo. En el día de reposo. Eso ocasionó que después de esas 2 veces ya no fueran más a Jerusalén en un día de reposo a vender. Así que Nehemías ataca adentro, pero también ataca afuera. ¿Sí ven? Y esto es hermoso. Pero también ordena a los levitas que se purificaran para que estuvieran observando y pendientes de las puertas de Jerusalén, para que no entrara ni saliera nadie, con el único fin de que el día de reposo fuera santificado. Esa es la historia. Y esto último es el fin de las cosas. Cumplir el mandamiento de Dios que dice santificar el día de reposo. Acuérdate de santificar el día de reposo. El pueblo debía acordarse del día de reposo para santificarlo, para dedicarlo a la meditación, a la contemplación a Dios, a no hacer el mínimo esfuerzo de nada, sino a meditar lo que Dios había hecho por ellos. Y ese día era importante porque dice la escritura, dice el mandamiento, que Dios lo santificó y lo bendijo. ¿Cierto? Dios bendijo el día de reposo. Es decir, no solo era un día para honrar a Dios, sino que era un día de bendición para el pueblo, porque Dios bendijo el día en que el pueblo estaba convocado para que contemplara a Dios mismo. Y esto no es menos importante. Al final, igual que el jueves anterior, Nehemías termina con una corta oración pidiéndole al Señor que se acuerde de él por sus obras y que tuviera piedad de él conforme a la gran misericordia de Dios. Ese es el final de esta historia. Allí el versículo 22. Pero ahora yo les pregunto, hermanos, habiendo hablado del día de reposo, habiendo contemplado lo que dice el mandamiento en Éxodo y habiendo contemplado lo que Nehemías hace para devolver al pueblo el día de reposo, ¿cómo esta historia en Nehemías nos anima ahora a nosotros? Pastor, el día de reposo ya no existe. ¿Por qué hablas tanta cosa? Si Cristo es nuestro reposo, habla el más teólogo. Cristo es mi reposo. ¿Sí? Cristo es el Señor del día de reposo. Sí, yo sé que lo dice Marcos capítulo 2, versículo 28. ¿Sí? Pero, ¿cómo esta historia en Nehemías nos anima a nosotros? Creo que podemos ver esta historia para nuestras vidas y para la iglesia de muchas maneras, trayendo varios principios que podemos ver aquí. Pero lo primero que quiero aclarar es que nosotros no celebramos el sábado como este pueblo, por lo menos por 2 razones. Una ya la dijo Ulf. Hermano, eso es spoiler, ahorita hablamos. Primero, pero yo dije por lo menos 2 razones, pero tengo 3. O sea que siempre todo bautista debe tener 3 para todo. 3 razones, 3 puntos, 3 aspectos, 3 consideraciones. Todo es 3, hermano. 2 es pecado y 4 es avaricia. Primero, porque celebramos, es el día del Señor el domingo de cada semana. Es lo primero. Segundo, los cristianos lo celebramos el domingo
teniendo en cuenta que la moralidad del mandamiento no reside en guardar el día de reposo en un día concreto, sino que Dios ha determinado que guardemos uno de cada 7. Y tercero, guardamos el domingo porque nuestro verdadero reposo es Cristo mismo cumpliendo la ley en el sentido del día, y porque nuestro Señor mismo, como lo dijo ahorita, se declaró el Señor del día de reposo. Y además, por la grandiosa noticia de la resurrección y las apariciones de Cristo resucitado en algunas oportunidades. Los primeros cristianos se reunían los domingos según las Escrituras. Cristo resucita al tercer día, ¿cierto? Un domingo. Luego dice la Escritura que a los 8 días se presenta delante de sus discípulos, y otro domingo se presenta por allá, y algunos textos dicen el día siguiente del día de reposo, de hecho. O sea que podemos tener claramente identificable que era el domingo. Pero otra cosa que yo creo que es importante que sepamos es el fundamento de lo que celebramos, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento para ustedes del mandamiento? ¿Cuál es el fundamento que Dios mismo da en el mandamiento en Éxodo cuando lo leí ahorita? ¿Alguien puede decir? ¿Cuál es el fundamento que Dios mismo está dando? No, santificarlo es la acción. Acuérdate, es un imperativo. ¿Cuál es el fundamento del por qué hay que santificar el séptimo día? ¿Qué recuerda a Dios? Y el último descanso. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. El fundamento del día de reposo es la creación. ¿Sí ven? Porque Dios habla ahí de la creación. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Mientras que el día del Señor tiene como fundamento, ¿qué cosa? La resurrección y la acción. ¿Pero cuál es el fundamento? La redención. La redención. Entonces, uno apunta a la creación y otro apunta a la redención. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué es superior, la creación o la redención? ¿Quién dice que la redención? Alce la mano. Pero sin miedo. ¿Quién dice que la creación? Alce la mano. Entonces, si ustedes no están muertos. ¿Cuál es el fundamento de ustedes? Nada más alzar la mano 3. Bueno, voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Quién está de acuerdo con que la creación es superior? Alcen la mano, ninguno. ¿Quién está de acuerdo con que la redención es superior? Es lo mismo. ¿Y los demás? Hermana, tú por ejemplo, ¿tú en qué estás de acuerdo? No, porque sí, no, ¿saben por qué yo estoy insistiendo? Ya la alzaron más, pero insisto tanto en esto, porque si ustedes no tienen el fundamento correcto, no van a ver el día del Señor correctamente. ¿Sí me hago entender? Y esto es importante, hermano, por eso es importante tener convicciones bíblicas claras. Porque si mis convicciones bíblicas no son fundamentadas, obviamente, en la Biblia, no voy a tener argumento para yo decir por qué hago esto y por qué no hago esto en el día del Señor. O el día de reposo cristiano, como le llaman muchos. Entonces voy a preguntar por tercera vez. ¿Quién está de acuerdo con que la creación es superior a la redención? Alce su mano. Nadie. Tú, Jairo. Ok, Jairo, uno. ¿Quién está de acuerdo con que la redención es superior a la creación? Yo quiero asumir que los demás prefieren no respondo. Pero no hay esa opción, hermano. Pero yo quiero que nos ayudemos a contestar esta pregunta con lo que Thomas Watson dice en su libro Los 10 Mandamientos. Y yo quiero que enfaticemos, si te dormiste el resto de la enseñanza no importa, pero enfatízate en lo que Thomas Watson dice aquí acerca de estas dos versiones. Y ya después hago la pregunta otra vez. Dice, la gran razón para el cambio del día de reposo judío, o sea, el sábado, al día del Señor, es recordarnos el misterio de nuestra redención por Cristo. El motivo por el que Dios instituyó el antiguo día de reposo, o sea, el sábado, fue como memorial de la creación, pero ahora lo ha sustituido por el recuerdo de una obra ahora aún más gloriosa que la creación, que es la redención. Grande fue la obra de la creación, pero mayor aún fue la obra de la redención. Tal como se dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
así también la gloria de la redención fue mayor que la de la creación. Grande fue la sabiduría que nos creó, pero más milagrosa aún fue la sabiduría que nos salvó. Grande fue poder de sacarnos de la nada, pero mayor fue el poder que nos ayudó cuando éramos peor que nada. Costó más redimirnos que crearnos. En la creación no se trató más que de pronunciar una palabra. En la redención hubo derramamiento de sangre. La creación fue obra de los dedos de Dios, mientras que la redención fue obra de su brazo. En la creación Dios nos entregó a nosotros mismos. En la redención nos hizo entrega de Él mismo. Por medio de la creación tenemos vida en Adán. Por medio de la redención tenemos vida en Cristo. Por medio de la creación se nos concedió un paraíso terrenal. Por medio de la redención estamos acreditados para acceder a un reino celestial. Bien podía Cristo cambiar el séptimo día de la semana por el primero, dado que nos recuerda nuestra redención, la cual es una obra más gloriosa que la creación. Amén. Hermano, ¿qué es superior, la redención o la creación? Jairo, ¿estás de acuerdo? ¿Ah? Hermano, ya no se está yendo. Hay las dos. Hay las dos. Digamos que tú antes de la creación del mundo ya estabas en la mente de Dios. ¿Qué es superior? Antes de la creación del mundo ya ese sacrificio en la cruz estaba hecho en la mente de Dios. ¿Qué es superior? Silencio. Antes de la redención o la creación del mundo ya Dios la había hecho en su mente. ¿Qué es superior? Mis hermanos, si hemos de considerar, ahora viene la aplicación y yo quiero que lo miremos así. Ustedes contentos la redención, ¿cierto? Listo. Si hemos de considerar la redención por encima de la creación, ¿por qué no ha de considerarse como preparamos y guardamos el día del Señor como Dios mandaba acerca del día de reposo? Como principio de lo que Nehemías nos enseña en estos textos, en lo que meditamos, quiero dejar en sus corazones para que mediten. Yo no les voy a decir lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, pero sí quiero tomar lo que Nehemías hace y lo que el mandamiento dice para que también lleven principios a sus propios corazones acerca del día del Señor, que todos en voz me dijeron que era superior a la creación. La primera, ¿cómo llegamos al día del Señor? ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo oramos por esta reunión dominical? ¿Cómo oramos por la predicación de su palabra? ¿Cómo dormimos? ¿Qué comemos con el fin de estar en la asamblea convocada por Dios a tiempo? A tiempo. Acuérdate que Nehemías cerró las puertas. Es un principio. Ay, qué pastor legalista. ¿Por qué? ¿Por qué a tu trabajo si llegas temprano? Es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Por qué al trabajo llegamos incluso 10 minutos antes? Pero para la iglesia todo es negociable. Pero Nehemías cerró las puertas. Nehemías cerró las puertas. Segundo, ¿cómo estamos ese día del Señor? Esto es previo. Ahora, segundo, ¿cómo estamos ese día del Señor? ¿Cómo nos concentramos en medio de todo lo que hacemos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos disponemos a escuchar la palabra de Dios predicada? ¿Cómo ofrendamos? ¿Cómo estamos haciendo dentro del culto dominical? El día que, ojo, que el culto dominical, y quiero hacer claridad, son solamente 3 horas del día del Señor. Porque es que en nuestra mente está que voy a la iglesia el día del Señor y cuando salgo de la iglesia a almorzar, el día del Señor se acabó. O sea, tu día del Señor es de 12 horas. Y de las 12 duermes 8. O sea que tu día del Señor es de 4. Y hasta donde yo sé, el día trae 24 horas. Hermano, yo lo estoy diciendo de verdad exhortativamente y trato de poner la cara de amor que más pueda, pero realmente para que ustedes puedan meditar. Tercero, ¿qué hacemos el resto del día? Esa es la gran pregunta que todos se hacen. Siempre se ha dicho que es un asunto de conciencia. ¿Cuántos no han escuchado eso?
Asunto con la conciencia, pastor, es la conciencia. Pero si de verdad creemos que la redención es mayor que la creación, debemos revisar lo que hacemos también el resto del día. Nehemías no solo cerró las puertas, sino que ahuyentó a los que no eran del pueblo. ¿Con quién pasas tú más tiempo un día del Señor, por ejemplo? Medita. Aquí estás entre los hermanos 3 horas. 3 horas, 5 minutos y llega a las 9 menos 5. Hay unos que nada más vienen 1 hora, otros 1 hora y media. Pero después de 12, cuando te vas, ¿con quién sigues pasando el día del Señor? Es importante porque el día del Señor no acaba a las 12 del día cuando terminamos el culto. Le faltan 12 horas más. Hermanos, en amor, contemplemos qué seguimos haciendo. Nuestra conciencia, si es un asunto de conciencia, a mí el que me diga que es un asunto de conciencia, yo se lo respeto. Pero muéstrame si tu conciencia está alimentada realmente de la palabra de Dios. Porque es tu conciencia o tu capricho. Porque son 2 temas diferentes. Porque cuando Martín Lutero en 1521, cuando fue llamado a la dieta de Worms, que lo iban a condenar, lo iban a quemar, quemaron todos sus libros, lo iban a, mejor dicho, él dijo, sáquenme del error porque mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Puede decirlo el Papa, puede decirlo usted, puede decir el que quiera, pero si me sacan del error es con la palabra de Dios. Y esa es la conciencia que nosotros debemos tener igual. Llenos de la palabra de Dios, no de nuestros caprichos. Porque si por mí fuera, yo que no quisiera hacer. Entonces nuestra conciencia debe estar informada por la palabra de Dios. Hablamos mucho de la gracia como si esa gracia no tuvo un costo inimaginable. ¿Sí? No, es un asunto de conciencia. Yo hago lo que bien se me parezca, pastor. Pues, la salvación es por gracia. Yo no la voy a perder por eso. Cuidado y no la tienes. Cuidado y no la tienes. Y acerca de esto último, mucho se ha discutido de qué podemos y no podemos hacer en toda la historia. Esta discusión ha sido histórica. Hay unos que atribuyen que tienen un culto de 18 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, para llegar el lunes peor. Hay otros que dicen, no, el culto es suficiente y me voy, ya adoré, ya cumplí y chao. Mucho se ha discutido de esto, pero mi consejo, hermanos, al respecto es que no seamos soberbios descansando en nuestra propia opinión. Sencillamente evaluemos cada cosa que hacemos el día del Señor. Sabemos que todos los días debemos glorificar al Señor. Yo también eso lo sé. No hay problema. Yo sé que todos los días debemos glorificar al Señor. Pero ninguno tendrá una mejor oportunidad que el mismo día del Señor. ¿Sí me hago entender? Su día. El que Él ha dado para adorarle y para nuestro bien. Porque ese día sigue siendo santificado y bendito. Tan bendito que Él levantó a su Hijo entre los muertos un día domingo también. Eso es lo que nosotros celebramos. Eso es lo que nosotros celebramos. Hermanos, que el Señor nos ayude a santificar este día, que podemos estar como un solo sacrificio delante de Dios, porque en Él también somos bendecidos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Voz alta, hermana, porque no hay micrófono ahí. Bueno, estaba pensando cuando estaba leyendo que en el caso de Nehemías, más bien omito la introducción. Para nosotros como cristianos, en cuanto al no congregarnos, creemos que es pecado. No es así, es pecado no congregarse. Y lo mismo, pues yo personalmente, es mi opinión, no sé si sea así para las personas que no son cristianas. Igual ellos están pecando, parte de todos sus pecados es que igual no guardan ese día para Dios, o sea, no se congregan, no vienen a la iglesia ni nada de eso. Entonces, en el caso de nosotros, cuando, por ejemplo, se acaba el servicio y vamos a un restaurante a comer o hacemos alguna cosa en la que sabemos que las personas que
atendieron o que participaron de eso no estuvieron en la iglesia. Y bueno, así en general con cualquier actividad, no estamos de alguna forma acolitando ese pecado o solamente es para nosotros. ¿Me estás preguntando? Sí. Lo que tu conciencia te dicta, hermana. Yo no te puedo decir si estás abolitando en un pecado. Por eso yo dije al final que es una conciencia alimentada de la palabra de Dios. Y si eso en tu conciencia te está trayendo, te está retrayendo, entonces porque tu conciencia te está dictando de que estás pecando. ¿Sí me entiendes? O sea, ya cada quien, por eso hice la claridad, Nehemías cerró las puertas y también trató a los de afuera con fuerza. O sea, yo lo pregunto porque yo sé que está el tema de la conciencia y todo eso, pero igual Pablo habla de que la conciencia también hay que instruirla, porque a veces que personas hacen cosas evitan cosas que realmente no son pecado, y una conciencia bien instruida hace que esas personas no dejen de evitar eso, ¿cierto? Entonces, pues no, o sea, bueno, no es tanto como que si para mí ellos están pecando, entonces no voy porque de tal que mi conciencia me esté llevando a una opinión incorrecta. O una opinión diferente, de que voy a aprovechar y voy a aplicar el Evangelio, por ejemplo. Porque yo no O sea, conozco. lo primero que hay que entender es, cualquier cosa que hagas, pregunta lo que yo siempre le digo a todo el mundo: ¿cómo glorifico al Señor en este momento, en este lugar donde estoy? Estoy con inconversos porque me invitaron a almorzar. ¿Cómo aprovecho y les hago entender el Evangelio? O cómo en mi oración, ora por la comida, les meto el Evangelio en toda la oración. Así no me quieran escuchar. Entonces la pregunta es: ¿cómo glorifico al Señor en este momento? Porque si vas a una reunión a unirte a la celebración que ellos hacen, que obviamente es impía por donde lo veas, entonces tú eres la que estás pecando, no ellos. Porque ellos siguen en su pecado. O sea, tú no eres la que, si tu conciencia te está mostrando la incomodidad que estás ahí, entonces la pregunta es: ¿qué haces ahí? Pero eso es de cada quien, porque yo también puedo utilizar ese momento para predicar el Evangelio a personas que no conocen de Dios. Porque la razón de por qué están pecando y no venir a congregarse es la misma razón que tienen todos los impíos en el mundo: no conocen a Dios. Entonces necesitan también conocer a Dios y necesitan el Evangelio. Entonces es la forma como tú lo abarcas. ¿Sí? Pero no te voy a decir yo, no vayas y saludes ni a tu familia ni los mires. No, porque también está el Cristo. De hecho, Jesús recriminó a la gente el día que lo recriminaron a él porque estaba haciendo sanidad un sábado. Y él dijo: ¿es que acaso vas a permitir que una oveja tuya se muera ese día y no la vas a atender porque es sábado? Entonces, hay cosas que pienso yo que, como dice el pastor, hay que como contextualizarlo con base en la palabra. Sí. Los contextos son importantes, hermanos, porque responder preguntas hacia el aire puede condenarlo a uno. Los contextos son importantes. Ahora, el tema de lo que tú dices de Jesús es diferente en el sentido de que Jesús estaba condenando el legalismo de ellos, que era diferente. Claro. ¿Sí me entiendes? De hecho, ahí es donde él se proclama como: yo soy el Señor del día de reposo. Así que, ¿qué? Yo soy el Señor del día de reposo. Porque ellos estaban buscándole la caída, literalmente. Así es. Pero si hay otra oportunidad de hacerlo un día diferente, en el día del Señor, pues también se puede hacer. El punto es, y yo siempre les digo, hermanos, ¿cómo glorifico a Dios en este momento? ¿Cómo glorifico a Dios en esta reunión? ¿Cómo glorifico a Dios allá donde voy? ¿Cómo glorifico a Dios en todo lo que estoy haciendo en mi vida? Pero también ¿cómo glorifico a Dios el domingo? Y cómo dejo de perder el gozo rápidamente porque tengo un servicio que hacer y me concentro más en el servicio que en el Dios del servicio. Y eso también es pecado en el día del Señor. Frodo. Una pregunta. Los 10 mandamientos, nosotros, bueno, entendí cuando hice el curso de membresía, que la ley de Dios, digamos, hay unas leyes que son para el pueblo, o civiles, unas leyes ceremoniales y unas leyes morales. Serán las leyes que perdieron su vigencia, por decirlo de esa forma, tienen que ver más con las leyes ceremoniales y las leyes civiles, que no estamos llamados a obedecerlas, pero sí las leyes morales
porque el mismo Cristo lo dijo, ¿no? Yo no vine a abrogar. Sin embargo, el guardar el día de reposo se parte de la ley del decálogo que podríamos considerar que es la ley moral. Es correcto decir que cuando el Señor se refería, a que guardáramos el día de reposo, sigue vigente para nosotros considerándolo como el día del Señor, o guardar el día de reposo hacia parte de la ley para el pueblo de Israel. Para nosotros es el día del Señor, el domingo. Cuando se trata del día del Señor, o sea, hay un cambio de día en el efecto de que Cristo cumple esa parte de la ley en el sentido de que Él es nuestro reposo ahora. Pero ahora hay un mejor día, por eso era importante hacerle claridad de cuál era el fundamento del día de reposo y cuál es el fundamento del día del Señor, que es la creación y es la redención. Ahora hay un mejor día. No estoy diciendo que la creación sea mala, sino que hay una mejor creación en el sentido de la regeneración de nuestros corazones y la resurrección de Cristo. Y esa resurrección es mejor que cualquier otro evento que haya pasado en el mundo. Porque sin resurrección no hay remisión de pecado. Y sin remisión de pecado no hay perdón. Y sin perdón, vana es nuestra fe lo que estamos aquí. Entonces, el mejor día es el día del Señor. Pero no se pierde el mandato de la ley como tal, de la ley moral, como tú lo dices, es tener en cuenta de que se descansa uno de 7, solo para el domingo. Y se descansa ahora en el Señor. Y no de dejando de hacer cosas y todo lo demás. Alguien alzó la mano por allá, Billy. Hay que tener en cuenta también porque la Biblia dice que Dios reposó, Dios descansó, pero Dios no va a descansar. Él lo hace con eso, para nosotros. Tal cual. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es el libro, reconocer las actividades o porque los mismos fariseos hasta determinaban cuántos pasos se podía dar. Sí, yo entiendo. Sí. Ahí también entra a verificar la situación de cada persona. Hay gente que es el domingo por necesidad tiene que trabajar a sesión de domingo. ¿Tiene que qué? Tiene que trabajar por lo menos un domingo al tiempo. Entonces, yo no para que no es hermano de pecado. No puedo entrar a eso. No, pero si eres un cristiano podrías considerar tratar de esforzarte en buscar otro trabajo. Por lo menos. No, claro que no. Otra de las cosas también que pasa es que el descanso y el reposo para el cuerpo y para uno es por salud. Porque una persona que no descansa en la empresa, en el trabajo, la persona se enferma. Eso también Dios lo deja con eso. Porque el cuerpo necesita descansar. La gente que no descansa en un día de trabajo, entonces son paralistas. Y eso nunca le da descanso. Y esas personas que no le dan concentración, Dios también lo deja por ese sentido, de yo poder tener descanso por mi salud. Y ese día nosotros profesamos el día 7 la canción del día de que se consagra para el Señor. Pero también en la historia de esta iglesia primitiva, los primeros años se enamoraron del sábado y después guardaron el domingo. Entonces, hay yo también tendría que decir porque si es guardar el sábado, ya era la resolución. Sí, pero recuerda que en la historia, Como la duda, ¿sí? No, pero y es válido. De hecho, cuando tú lees, mira, normalmente hay muchos reformados que citan tanto a los padres de la iglesia que no se dan cuenta de los errores doctrinales que tenían los padres de la iglesia. Y era común y era normal porque apenas la teología se estaba desarrollando. O sea, es que ¿cómo podemos exigirle a un Atanasio que dijera todo concreto y perfectamente cuando él no tenía todo lo que tenemos nosotros hoy? ¿Sí me entiendes? Entonces el punto es que en medio de todo el Señor tuvo misericordia y ellos se movieron a sentar posiciones y convicciones serias al respecto. Y es posible que sí celebraba el día de reposo el sábado, pero luego con una convicción diferente que empezaron a aprender y todo lo demás, entonces cambiaron el día hacia el domingo. ¿Sí me entiendes? Entonces el punto es que no es lo mismo los padres de la iglesia a 2000 años después nosotros, cuando toda la teología se ha desarrollado de una manera sistemática, de una manera correcta y de una manera imperfecta en ese sentido, pero que tenemos muchísima más luz que todos esos padres de la iglesia. Así que yo creo, hermano, que en medio de lo que tú estás diciendo, nosotros tendremos más responsabilidad que los mismos padres de la iglesia. Nosotros la tenemos más abierta. Sí, pero es que nosotros, por eso que a mí me confundí cuando preguntabas esto de la creación, porque es que obviamente cuando nosotros hablamos de la creación, el Padre nos hizo a su imagen y semejanza, es importante, ¿verdad? Pero yo imagino que en ese manejo del Nuevo Testamento se trabajaba en base a eso,
¿verdad? Pero cuando ya viene, ¿verdad? Jesús a hacer todo, a cumplir, ¿verdad? Todo esto, en el Nuevo Testamento, a cumplir todo eso, la promesa de Dios y obviamente a morir por nuestros pecados, ahí entra la redención y es cuando obviamente cambia nuestra perspectiva, no de que es la creación lo más importante, sino ahora con lo que acabas de exponer. Por eso era la confusión que por lo menos de mi parte yo tenía, porque obviamente es mucho más importante el hecho de lo que Él hizo por nosotros, que el hecho de se basa el Evangelio, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene la claridad de que esto es más importante que la creación, pero en ese tiempo, cuando no estaba esa parte, obviamente lo importante era la creación, y la creación significaba de que esos días estaban estipulados para que el sábado fuera el día de descanso. No, sino que hacía parte de la ley en el momento del Señor. Exacto. ¿Sí me entiendes? Pero los judíos hoy siguen celebrando el claro, sábado. porque ellos no De hecho, hay creen en la otras redención. religiones que celebran el sábado. Los adventistas. Los mesiánicos, los adventistas. Exacto. Wolfram y Pedro. Bueno, ya, Sí, ya hermano, por eso te sale el brazo. Y ahora. solo quería decir que hay que tener en cuenta que los primeros cristianos eran judíos. Entonces ellos, por ser judíos, daban la ley. Ellos se siguieron teniendo el sábado hasta que hubo una disensión entre judíos y cristianos, ya los judíos como secta judía, por decirlo de una forma, donde ellos empezaron a perseguir a los cristianos y ahí los cristianos se separaron de los judíos y ya no iban a la sinagoga los sábados. Y empieza. No, y de hecho, Pablo muchas veces en sus plantaciones entraba a la sinagoga a predicar a Cristo. Los sábados. Pero la aprovechaba y predicaba a Cristo. Pero sí, obviamente, pero cuando Mí le decía era acerca de los padres de la iglesia, que no eran judíos necesariamente, eran unos que eran romanos. Pero lo que tú dices de la iglesia primitiva, sí, claro. Ellos tenían todavía, de hecho en Gálatas todavía Pablo les escribe a los Gálatas por esa disensión que tenían con los judíos como tal. Pedro. Cuando estaba escuchando ahí lo del día de reposo, estaba tratando de hacer memoria. Si hay respuesta ahora bien, si no, hay que estudiarla. Bueno, hay que estudiarla, hermano. No, habría que estudiarla, exacto. Hay una treta en Juan capítulo 8 cuando el Señor dice que es mayor que Abraham, dice, pero no tiene 50 años, y él dice que es más viejo que Abraham. En fin. Entonces el Señor, en pocas palabras, le dice algo. Abraham vuestro padre, 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ese día que Abraham vio en Juan 8. 8:56. Ajá. Ese día que Abraham vio y que Jesús dice que lo vio, o sea, hay que creer lo que lo vio, o sea, ¿cuál día fue? O sea, ¿cuál día fue el de la redención? Cuando su fe fue contada por justicia. Allá en Génesis capítulo por allá 17, cuando su fe fue contada por justicia. Acuérdate, eso es lo que nos dice Génesis, que su fe fue contada por justicia, pero el corazón de Abraham ya sabía que vendría un redentor después de lo que le pasó con Isaac. Entonces, el día que está hablando ahí es el día de la crucifixión. En Génesis, no, en Génesis. No, Génesis. Génesis, porque él dice, porque Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Él lo vio por fe, porque su fe fue contada por justicia. ¿Y la justicia qué es? La justicia es esa resolución legal que hace el Señor con aquellos que no estábamos en Cristo y ahora imputa en nosotros toda su perfección. Y Abraham lo imputó en ese momento cuando su fe le fue contado por justicia. Esa justicia es la justicia legal que solo se resuelve en los cielos en la regeneración, y que Abraham entonces creyó ahí. Entonces eso fue lo que vio Abraham. Ahora, lo que dice el corazón de Abraham es lo que Jesús nos está diciendo aquí, que no nos lo revelaba Génesis, sino que esto es una mejor revelación que tenemos de lo que Abraham vio ese día y vio al Señor. Y eso es hermoso. Entonces, si tú entendió el Evangelio. Entendió el Evangelio ahí. Hermana John. Cuando comentaba todo el tema de la creación y la redención, el apóstol Pablo en las cartas también habla de un fundamento en Cristo, de que Él es el primogénito de la creación, hablando de las cosas visibles e invisibles. Pero me llama la atención que la creación, a su vez, hay una separación entre ese universo y nosotros,
cuando él cita Romanos capítulo 8, y él dice que porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo en particular, y es que la creación entera espera impacientemente que la Dios, redención, ¿verdad? O sea, hay algo, la creación necesita. Y dice porque la creación fue gime. creada. De hecho, hay un texto que dice gime. Sí, pero aquí también, para mostrar que no se trata incluyendo a los humanos, porque el 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella. Pablo está dando la claridad de que, digamos que hay algo que sucedió con la creación, no culpa de ella misma, sino por el hombre. Y dice, ¿verdad? Dice el 22, el 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, de pronto, no pensar que es que la creación es menor, sino que hace parte del fundamento, y Pablo lo cita en muchas de las cartas. La creación necesita la redención. Amén. Y por eso la redención es superior a la creación. Amén. Es buena, pero es mejor. Es buena, sí, exacto. Pero es mejor. Pero la redención es mejor. Janet, última y nos vamos. ¿Cómo podemos evitar caer en situaciones realistas en relación a aguantar el día de la Santa? Esa la contestamos el otro jueves, hermano. Ana, mira, a ver. Yo por eso siempre aconsejo, alimenta tu conciencia de la palabra de Dios, no de mandamientos humanos. Entonces, por lo menos en mi caso particular, esta frase que saqué de Thomas Watson, a mí me dio mucha afirmación a lo que yo contemplo como el día del Señor, porque tal vez yo podría pensar de que quizás hago cosas que a uno le puede parecer legalista, pero leyendo el tema, yo me di la tarea de meditarlo y decía, Señor, gracias porque me has afirmado en lo que yo hago, pero es una conciencia alimentada de su palabra, en el sentido de que yo no cuestiono a nadie de mi medida, de lo que yo hago o no hago. El legalismo no es lo que tú haces, el legalismo es que tú te tomes como ejemplo hacia los demás. Ahí es donde empiezas a ser legalista. Pero si tú por convicción tú dices, yo no quiero ver televisión el día del Señor, a muchos nos puede parecer legalista, pero si es tu convicción y tú no la pones como regla para el resto, no es ningún legalismo, es tu convicción. Entonces el punto es que estamos tratando de confundir lo que es un legalismo real a lo que no es legalismo, sino son convicciones personales. Yo contemplé no jugar fútbol más nunca un domingo, por ejemplo. Y a muchos les puede parecer legalista, pero es que yo conozco mi carácter, yo sé cómo puedo reaccionar, entonces yo prefiero alejarme de ese tipo de cosas. Pero tal vez un hermano que es más tierno como José juega fútbol un domingo y a él no le parece porque él no va a caer nunca en ese tipo de tentaciones, o por lo menos eso es lo que él cree. Entonces el punto es que mi convicción, yo no estoy diciendo a él, estás haciendo el pecado porque estás haciendo lo que yo no hago. No, ahí es donde entra el legalismo. No ponerte tú como regla, sino que tú, alimentada por la palabra de Dios, llegaste a una convicción que te dijo, yo no quiero ver televisión, no quiero ver Netflix, no quiero ver esto, no quiero ver lo otro, quiero descansar, quiero dormir, y eso también es sabio para ti. Quiero tomar Coca-Cola. Tengo dos preguntas con base al texto y hablando del tema del legalismo. Yo realmente cuando lo leí, yo me enfrasqué en que en la iglesia no se debe vender ningún tipo de cuestión el día del domingo. O sea, lo comento porque realmente ahí es donde como enfoqué el mensaje cuando lo leía solas. Era como que, ok, lo estoy cumpliendo, sin embargo cuando estamos aquí en medio del devocional, el mensaje es totalmente distinto, o sea, es cómo yo me estoy preparando, cómo yo estoy dándole la reverencia que tiene el Señor el día... O sea, tuviste una línea legalista. Exactamente, pero también eso me lleva a pensar en que, no sé si hemos considerado que el transmitir por internet los servicios dominicales es como, o sea, darle la oportunidad a alguien que alimente su pereza y se desvíe de realmente lo importante que es venir a congregarse. Lo digo porque yo he estado allí, o sea, he estado como, pero no me pierdo el servicio porque lo tengo ahí a la mano. Está reposando en la cama, sí. Pero en ahí entra en juego la parte Bueno, de realmente conciencia. No. Quedarte en tu casa un día domingo no es conciencia. No, pero No, pero aquí no hay ejemplo que tú
No. La señora que está en cama. Ella está hablando en un sentido de que todo el mundo puede venir, no es que esté enfermo. Si estás enfermo es una cosa diferente. Pero el punto también es medir el sacrificio, no en medio de la enfermedad. Ahora, lo que tú dices, pues esa fue una de las razones por las cuales los jueves no transmitimos. Nosotros decidimos no transmitir para no alimentar el tipo de cosas y estamos en conversaciones por el domingo. La única razón del por qué estamos transmitiendo actualmente es porque tenemos el internet y porque si no lo perdemos. Pero a la hora que nosotros podamos cancelar el internet o que lo usemos por otro tipo de cosas, podemos contemplar el no transmitir más. A mí personalmente, lo que estoy hablando es de mi persona, no voy a hablar por Ángel aquí, porque él también incluso está muy alineado a lo que yo creo, pero el tema de transmitir no es sano. Porque pasa lo que tú pasas, pero también pienso en aquellos hermanos que tal vez de verdad puedan estar enfermos y no se puedan congregar, por ejemplo. Pero ahí es donde entra la línea delgada de que si estabas enfermo, sí, pastor, tenía... Cólico. No, bueno, sí, usted la mujer, usted es normal, ya va ella. No, pastor, si tenía como que me dolía el dedo meñique y no podía. O preferí quedarme un rato más durmiendo, me vi la enseñanza por aquí, después me voy a llegar al sermón. Entonces sí, es verdad, son decisiones que tenemos que tomar en un futuro y hay que ver cómo lo hacemos, pero evidentemente puede que sí, puede que no, lo importante es que nos alimentemos de la palabra de Dios para tomar ese tipo de decisiones como tal y dependiendo de lo que estemos viendo en la iglesia. Por ejemplo, yo no estoy viendo en la iglesia un déficit de personas ahora mismo por causa que se lo están viendo. De hecho, cuando tú entras a la transmisión, lo están viendo 4, lo están viendo 3, lo están viendo 2, lo están viendo 1 y eso me llama que la iglesia está viniendo. ¿Sí me entiendes? Pero los jueves la iglesia no venía y a causa de que no transmitimos, la iglesia empezó a venir. Sí, entonces dependiendo también la situación. Yo propondría pues, que se eliminara la transmisión los domingos, sino de pronto que se publicara el lunes o alguna cosa así, porque hay muchos que han venido aquí a esta iglesia por esas transmisiones. No, es que no estoy hablando de no montarlas en YouTube, sino de transmitirlas en vivo. Exacto. De hecho, aquí se está grabando para guardarla. Yo la vuelvo a ver el martes. Sí, exacto. No es, porque sí, hay mucha gente que llega por las redes. Sí, indiscutiblemente, si no es transmitir el en vivo como tal. Es una cosa que podríamos considerar, pero en estos momentos no lo estoy viendo como un problema de la iglesia. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso se está haciendo. Ahora, podría ser un problema, y te lo digo por una experiencia que un pastor me contó amigo. Me decía, ¿sabes una cosa? Cuando empezaron a transmitir en mi iglesia, me empecé a enfocar más en el video que en mi iglesia. Y por eso un hermano me dijo, pastor, usted está pecando porque usted le está transmitiendo es a la gente de afuera, usted está predicando para los de afuera, no para la iglesia. Entonces él decidió en su corazón, porque estaba peleando con la fama, de que, hey, mejor cortemos la transmisión. Entonces ahí sí es una decisión sabia. Cortemos porque para quién estás tú predicando. Yo tengo una pregunta cortita. La última. La respuesta es más cortita. Ajá. La respuesta es de sí o no. Exacto. Ok, dale. Bueno, hablamos que es el domingo, ¿cierto? No congregarse o congregarse incluye si se hace servicio todos los días de la semana o No. el domingo. Domingo. Pero aparte hay un pacto de membresía que tú firmas con la iglesia, el cual te dice que te congregas todos los servicios de la iglesia, que es diferente. Pero el texto yo no te voy a decir de que habla de otros días, sino del domingo, porque el domingo era el día de la reunión. Pero si tú te dejas de congregar en esta iglesia como miembro los otros días, pues recibirás una llamada seguramente, porque tú firmaste un pacto y tú sí tienes que decir sí y tú no tienes que ser no. Entonces sí y no. Hermano, vamos a orar, darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, y yo te ruego, bendito Dios, que nosotros podamos contemplar tu día, Señor, el día del Señor, Padre, como tú quieres que lo consideremos, Señor. Que para ti es importante porque ese día tú resucitaste a tu Hijo de la tumba, Señor. Y es un día para celebrar, para estar en gozo, Señor, y para hacerlo para la gloria y alabanza de tu gracia, Señor, hasta el día que venga ese verdadero día del Señor y podamos estar contigo eternamente y para siempre. Obra en mis hermanos, obra en mi corazón, Señor, para no perder de vista la importancia de la convocatoria que tú haces cada domingo en esta iglesia, bendito Dios, y que lo veamos de una manera sincera, honesta y de una manera reverente, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermano.